Ay, siempre es un bajón esto. Elsa, cuando quieras. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Hoy compartiremos la charla número 6, la sexta charla ya, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Elsa Barber y soy la directora del mismo. Hoy nos acompaña Violeta Bertolini, que se referirá a los bibliotecarios y la gestión del conocimiento para el desarrollo sostenible. En realidad, se han realizado algunas preguntas. ¿Cómo la gestión del conocimiento contribuye al desarrollo sostenible? ¿Qué rol podemos jugar los bibliotecarios? ¿Qué habilidades nos hacen perfectos candidatos y cuáles podemos incorporar para fortalecer nuestro perfil? Adelante entonces, Violeta, con tu presentación. Te escuchamos y luego nos volvemos a ver. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Elsa. Primero, muchas gracias a Elsa, Graciela y a todo el equipo del INIBI por invitarme y por todo el apoyo para la presentación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver si funciona bien. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. ¿Sí? Ok. Bueno, y obviamente muchas gracias a ustedes por estar acá y por acompañarnos en esta conversación. A ver, sí. Bueno, yo soy Violeta Bertolini, soy argentina, bibliotecaria, graduada de la Universidad del Museo Social Argentino hace muchos años y tengo un máster en comunicaciones institucionales de la UCES. Trabajé en el sector público en Argentina, en la Cancillería, y luego de allí, hace más o menos 9 años, me fui a vivir en el exterior y estuve viviendo en Estados Unidos y en Holanda, que es donde estoy en este momento, trabajando en bancos de desarrollo y también en IFLA, como Advocacy Communications, comunicaciones de promoción y defensa. Desde más o menos, desde que me fui de Argentina, estuve trabajando en el ámbito del desarrollo sostenible y por eso es que he combinado estas áreas del conocimiento. Quisiera, aclarar que esta es mi experiencia y es lo que yo les puedo compartir, pero para nada es exhaustivo o es la verdad absoluta. Y lo que a mí me gusta es que yo siento que cuando aprendo necesito compartir. Entonces también aprendo al compartir porque otras personas me dan sus opiniones, ideas. Entonces esto es un aprendizaje continuo y me gustaría compartirlo con ustedes. También clarificar que estas son mis opiniones personales y no las de mi empleador.
Y bueno, y también decirles que son las 10 de la noche aquí, así que me disculpan si no estoy en en mis mejores luces. Bueno, el desarrollo sostenible. Ustedes ya han escuchado seguramente muchas veces hablar de esto a este punto. Lo que llamamos por desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Esto obviamente tiene que ver con todos los ámbitos de la vida y del planeta, de las personas, de la prosperidad, la paz, las alianzas, o sea, estas son las 5 Ps que son la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos, para los cuales todo el planeta en realidad está trabajando para tratar de alcanzar para el 2030. No es la primera vez que tenemos objetivos de este tipo, ya había los objetivos del milenio antes y así. Lo que es claro es que hay nos falta muchísimo para poder alcanzarlo, y el tema del COVID obviamente tampoco ayuda. Así que trabajo hay de sobra para tratar de alcanzar el desarrollo sostenible en todas las áreas de la vida del ser humano. En la gestión del conocimiento hay millones de definiciones de la gestión del conocimiento y todas dependen de a quién tengas del otro lado, realmente, porque hay un concepto que se llama What's in it for me, que es, ¿qué hay para mí? ¿Qué es lo que a mí me involucra? ¿Qué significa esto para mí? Entonces, cuando buscan la definición de gestión del conocimiento, van a encontrar un montón. Yo para nada estoy queriendo decir que esta es la principal, pero me pareció interesante la perspectiva que yo le quiero dar en esta presentación, una definición que es que define la gestión del conocimiento como primero un programa estratégico, y eso es importante, la palabra estrategia, que con un enfoque multidisciplinario, realmente se trabaja desde muchos aspectos, no solo de la gestión de la información, pero mucho más, que ya les voy a contar, para lograr objetivos organizacionales. Y en esto es lo que les voy a contar también, lo que yo he visto como la diferencia entre lo que hacemos los bibliotecarios a veces y los que hacen los gestores del conocimiento, ¿no? Y siempre el conocimiento está al centro de la gestión del conocimiento, obviamente, pero no es solamente el conocimiento codificado, que es lo que muchas veces las bibliotecas se enfocan, sino que es todo el tipo de conocimiento que puede existir en las organizaciones, en las personas también. Y entonces la gestión del conocimiento realmente involucra todo, desde la creación del conocimiento, la captura, es decir, hacer el conocimiento codificado, compartir el conocimiento, que es algo que los bibliotecarios sabemos hacer perfectamente, aplicar el conocimiento, o sea, realmente facilitar que este conocimiento se aplique para la toma de decisiones, la evaluación del uso del conocimiento, la mejora continua en base al conocimiento, la difusión del conocimiento y obviamente el aprendizaje. Todo esto es un ciclo constante. Este es un ejemplo de visualización de la Función Pública de Colombia, pero me gustó porque realmente toca todos los temas posibles relacionados con el conocimiento. Hay muchas otras visualizaciones también representando este concepto. Y algo que me gustaría también clarificar es que muchas veces se cree que la gestión del conocimiento es un sistema, y no sé, o sea, en mi experiencia también lo he visto, que la percepción de las personas es que vamos a comprar un sistema de gestión del conocimiento o algo así. Realmente la gestión del conocimiento no se compra y es bastante difícil es una empresa bastante difícil de conseguir, y tiene un montón de otros aspectos que son importantes, y entre ellos son las personas, que son lo principal siempre, obviamente, y también para los bibliotecarios. La cultura, esto es más la cultura organizacional, cómo la gente comparte la información, y los procesos que están establecidos para que la información fluya. Entonces los sistemas son el apoyo para que todo eso funcione bien, pero sin todo lo demás realmente los sistemas no sirven, y por eso muchas veces se crean bases de datos que nadie usa y se compran sistemas que nadie usa o que no ayudan además, y se vuelven obsoletos. Entonces lo más, digamos, como el desafío siempre es tratar de manejar todos estos aspectos más soft, o sea, más personas, cultura y procesos que son que tienen que ser apoyados por sistemas.
Y para mí también fue un aprendizaje esto porque yo llevo muchos años de experiencia en bibliotecas, pero mi experiencia con gestión del conocimiento, por ejemplo, tácito, es algo que no había tenido antes. Y no sé, seguramente han visto esto antes, pero me pareció importante clarificar el tema de los tipos de conocimiento que existen y cómo el conocimiento explícito es el conocimiento con el cual los bibliotecarios estamos más familiarizados, es conocimiento que ya ha sido codificado y es lo que le llamamos gestión de la información. Es fundamental, obviamente, para el acceso al conocimiento, pero no es lo único. Y hay muchas veces que como bibliotecarios, si nos encontramos en una organización más pequeña o si nos encontramos en, por ejemplo, una universidad apoyando a los investigadores, nos vamos acercando a los otros tipos de conocimiento, pero generalmente nos encontramos entre el explícito y el tácito la mayoría de las veces. El tácito es el conocimiento que adquirimos a través de la experiencia. Realmente y generalmente lo que pasa es que uno no lo codifica. Entonces es un conocimiento que se queda con nosotros. Muchas veces uno llega a la organización, trabaja durante 10 años, tiene su conocimiento explícito codificado ya incorporado, incorpora un montón de conocimiento tácito a través de esa experiencia, y si no se hace una entrevista como se llama, offboarding, cuando la gente se va de la organización o se documentó durante el tiempo que la persona estuvo en la organización, muchas veces esa información se pierde. Entonces, bueno, viene una nueva persona, vendrá con su propio conocimiento tácito, pero el de esa persona que se fue no lo recuperamos. Y después otro conocimiento que no siempre está presente cuando hablamos de gestión del conocimiento, pero me pareció interesante traerlo también por el tema de las personas y la cultura, es el conocimiento implícito, que es un conocimiento más organizacional, es el conocimiento el que todos sabemos, se le dice como lo que está por debajo en el iceberg, que no es tácito, no es de la experiencia, no está escrito, pero todos lo sabemos. Y muchas veces este conocimiento implícito está más relacionado con los equipos de Learning and Development o aprendizaje y desarrollo y recursos humanos, porque también tiene que ver con la cultura organizacional y qué se entiende que hay que hacer, que la gente sabe que tiene que hacer en una organización. Y este tipo de conocimiento también se lleva de organización a organización y de trabajo en trabajo. O sea, hay ciertas prácticas que uno tiene que como profesionales que no necesitas leerlas, que ya las sabes, están ahí, y las incorporaste porque en las distintas organizaciones donde estuviste hasta ahora era una práctica común, ¿no? Y muchas veces pasa que si uno cambia de trabajo o se va a otro país, ese conocimiento implícito no existe, no tenés el mismo conocimiento implícito y necesitas esa ayuda para poder conectar con los demás. Esto realmente es no lo leí en ningún lado, pero es mi aprendizaje al trabajar en bibliotecas y ahora estar trabajando en gestión del conocimiento. Y también al haber trabajado en IFLA, en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo las bibliotecas apoyan a los ODS. Lo que me parece a mí es que hay la gestión del conocimiento, incluyendo la gestión de la información y las bibliotecas, puede contribuir al desarrollo sostenible de dos formas. Una es la forma directa, y es lo que todos hacemos nosotros como bibliotecarios día a día. El contacto con el usuario directo a todos los niveles, bibliotecas escolares, universitarias, especializadas, todos los tipos de bibliotecas, hacemos un apoyo individual, uno a uno, ayudando a alcanzar los objetivos de desarrollo. Cuando proveemos internet, cuando ayudamos a una persona mayor a entrar a su correo electrónico, a crear su correo electrónico, o sea, uno a uno vamos apoyando a los objetivos de desarrollo sostenible. Y es un tipo de, lo que hacemos es más un servicio. Entonces, nosotros estamos los bibliotecarios tenemos vocación de servicios así, orientación al cliente o al usuario siempre. Entonces es una cuestión de que viene el usuario y nosotros lo atendemos y lo ayudamos y ofrecemos información. Ahora, otra forma indirecta de apoyar a los objetivos de desarrollo sostenible a través de la gestión del conocimiento es el apoyar a organizaciones que se dedican al desarrollo. Entonces, lo que hacemos nosotros es
que ayudamos a los empleados de esa organización a tener un mayor impacto, a que su trabajo tenga un mayor impacto, a que sigan aprendiendo y que mejore la productividad, por ejemplo, en el caso de los bancos de desarrollo. Entonces, lo que hacemos es indirectamente apoyar el desarrollo, pero a través de la función que desarrolla esa organización. Y esto no es solo, obviamente, los bancos de desarrollo, pero también el sector público, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en todo caso, no atendemos al usuario directamente, sino que a través de nuestra organización ayudamos a alcanzar los objetivos. Por eso le llamo en forma indirecta. Y el rol del bibliotecario o del gestor del conocimiento en este caso es más de facilitar e involucrar. Y para mí mentalmente fue un proceso de ajuste, porque yo estaba acostumbrada a que yo creaba una base de datos y yo la administraba y yo se la daba a mi usuario. Y así con lo que le llamábamos los portales de información, o sea, hacíamos como email updates, como actualizaciones, newsletters por email, y todo esto era información que yo preparaba y yo daba. Ahora, la gestión del conocimiento es muy distinta porque involucra al usuario en la solución. Y muchas veces lo que hace el gestor del conocimiento es crear las condiciones para que aparezca una solución, por ejemplo, generar una comunidad de práctica o crear una aplicación que soluciona un problema de flujo de información, pero después el gestor del conocimiento no la administra. Se crean roles alrededor de ese producto y gente que es la especializada en ese tema que lo va a administrar de ahí en adelante. Entonces, como bibliotecario es un tema de adaptación también, porque uno está acostumbrado al servicio y a la gratificación que lleva siempre el servicio, ¿no? Y cuando uno hace más gestión del conocimiento, la parte de las personas y la cultura o sea, la actitud de las personas y cómo uno trata de gestionar el cambio, que es otro tema que vamos a mencionar, se convierte en súper importante. Entonces, cuando hablábamos del primer caso, yo quisiera, esto ya lo han visto seguramente varias veces, pero quisiera recordarles que IFLA hace varios años está recolectando historias de cómo los bibliotecarios contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya hay varias de Argentina, pero sería lindo también que ustedes puedan incorporar más. Y la idea es, y también, si les cuesta como hacer esa conexión de cómo mi biblioteca apoya los objetivos de desarrollo, me parece que ahí es muy claro, ustedes los van a ver y cómo realmente es a través de todos los objetivos, en temas como energía, que vos decís como, wow, ¿por qué? Pero hay pueblos que no tienen conexión, que no tienen electricidad, y muchas veces la biblioteca es el único lugar donde las personas de ese pueblo pueden conectar su teléfono móvil, o no hay teléfono, línea de teléfono o internet. O sea que realmente es movilizador, diría yo, y nos damos cuenta del poder que tienen las bibliotecas y el acceso a la información para el desarrollo. Esto que les quería mostrar es cuando uno piensa desde dónde uno puede hacer desarrollo haciendo gestión del conocimiento, que es, para mí es eso lo que me motiva siempre para seguir. Me interesa muchísimo eso, tener una visión, misión, a poder hacer lo que hago yo, que es más técnico, pero con como un propósito que sea más allá que mi profit, ¿no? Y el profit también sí, perdón, me faltan algunas palabras, pero también que trabajar para el sector privado a veces es un poquito distinto, ¿no? Entonces, lo que yo les quería mostrar es este mapa que es de la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina y del Caribe, de las Naciones Unidas, y aquí presenta es como un mapa de quiénes son los actores de la Agenda 2030, ¿no? Y lo que les quería mostrar es que cuando ustedes piensan, uy, ¿dónde puedo trabajar en desarrollo? Bueno, tienen todas las agencias de las Naciones Unidas, tienen secciones de gestión del conocimiento. Y a veces están conectadas con la parte de información pública, a veces también tienen biblioteca, pero cada vez menos realmente, y más cuando se vuelve tanto online. Muchas de estas organizaciones que no tienen un montón de presupuesto muchas veces deciden dejar solamente el área de gestión de conocimiento, de información pública.
También está un poquito, no sé si se puede leer bien, pero también están ahí todos los bancos de desarrollo, y aquí están solo los de América Latina, pero en todo el mundo hay bancos de desarrollo regionales y nacionales. También están, y es importante también mencionar que está el Estado, en donde hay muchísimos organismos de gobierno que tienen gestión del conocimiento, y cuando me estaba preparando para esta presentación vi que algunos, que está, me parece que en el gobierno de la ciudad y también en el gobierno nacional hay departamentos de gestión del conocimiento. El sector privado, muchas organizaciones que desde el sector privado también están apoyando obviamente los objetivos, tiene una misión que no es solo el lucro, sino también tratar de a la vez apoyar a la sociedad. Y la sociedad civil, un montón de organizaciones de la sociedad civil que incluso se conectan con los bancos o se conectan con las organizaciones de las Naciones Unidas para llevar adelante proyectos de desarrollo o hacer la parte de desarrollo de capacidades. O sea que realmente es un mundo enorme, y lo que a mí me pareció más interesante para considerar también en cuanto a la búsqueda laboral es que no necesita haber una biblioteca para que los bibliotecarios podamos trabajar ahí. Y yo creo que esto es algo que uno no está acostumbrado, no, generalmente yo antes también, si buscaba trabajo, siempre ponía library como keyword para tratar de saber que era en una biblioteca, pero de a poco me fui dando cuenta que lo importante en una biblioteca es el bibliotecario, es así. O sea, todo el resto se puede poner online, reemplazar, acceder a bases de datos, etcétera, excepto obviamente las conexiones que son antiguas y propias de un país, como la Biblioteca Nacional. Pero en el resto de las bibliotecas, donde su principal objetivo no es la conservación del patrimonio, realmente lo más importante es el bibliotecario y la bibliotecaria, obviamente. Entonces, cuando estaba pensando qué rol podemos jugar los bibliotecarios en la gestión del conocimiento, hay cosas que parecen como muy que nunca las hemos hecho antes, pero hay muchas cosas de la gestión del conocimiento que son lo que nosotros hemos hecho siempre, porque la gestión de la información es, diría, al menos 50% de la gestión del conocimiento, o más. Porque la gestión del conocimiento tácito e implícito es tan difícil, los primeros, como se le llaman quick wins, o los primeros proyectos que se crean de gestión del conocimiento terminan siempre siendo de información. Entonces, la realidad es que repositorios de cualquier tipo, color y forma son muy comunes. Y no se habla solamente de una base de datos, sino también, por ejemplo, páginas usando SharePoint de Microsoft, juntando o lo que se le llama infoguías o LibGuides, que son páginas, portales de información donde se puede acceder a las últimas novedades, se pueden poner como embeber redes sociales, búsquedas ya predeterminadas, etc. Realmente es como poner la información disponible de una forma que es accesible para los usuarios a los que estemos sirviendo de la organización. También todas las organizaciones tienen sus intranets y sus búsquedas corporativas, y realmente ese tipo de proyectos es muy común que esté el departamento de ICT o de tecnologías de la información con el departamento o el equipo de gestión del conocimiento. También lecciones aprendidas y la revisión de la acción siempre, y mejores prácticas. Son estos tres elementos donde son típicos de gestión del conocimiento, y revisar qué es lo que hemos hecho antes y en base a lo que hemos hecho poder informar el futuro, ¿no? Y esto tiene una combinación siempre del tácito, del conocimiento ese que uno aprende y que generalmente no documenta, y entonces esa información se pierde. También hay directorios de experiencia, es decir, cuando en las organizaciones la gente quiere saber quién trabaja en qué, y para ubicarlos, entonces los bibliotecarios pueden ayudar con toda la metadata, porque realmente en muchos casos no solo todo es el tema de las fuentes de información, es un tema muy importante para la gestión del conocimiento, y también toda la parte técnica de la gestión de los metadatos. Después el apoyo a la colaboración, o sea, la colaboración en cuanto al conocimiento, ¿no?
crear como comunidades de prácticas, el intercambio de conocimiento. Muchas veces se hacen sesiones de almuerzo y aprendizaje, o almuerzo, como se le llama también brown bag lunch, o sea, almuerzos donde además se ofrece conocimiento con presentaciones, los webinars, todo este tipo de ejercicios donde se puede compartir conocimiento, son cosas que los bibliotecarios totalmente podemos hacer, ¿no? Después, si la organización escribe, porque muchas veces hay organizaciones que se dedican a producir información también, está la diseminación del conocimiento y conectado a eso las bibliométricas y las métricas alternativas. O sea, por ejemplo, la organización los bibliotecarios y los gestores del conocimiento se pueden ocupar de administrar el repositorio y también diseminar la información externamente a través de sitio web o otras formas. Por ejemplo, en una de las bibliotecas donde trabajé, participábamos de la Feria del Libro con un stand de las publicaciones de nuestra organización. O sea, hay millones de formas en las que los bibliotecarios podemos ayudar. Y después, bibliométricas y métricas alternativas para saber si la información que la organización produce realmente se está utilizando, ¿no? El apoyo a la investigación, es claro, todos lo conocemos, es típico bibliotecario, y esto también hay que hacerlo cuando se hace gestión del conocimiento. Un tema que siempre está en el medio entre... lo que tiene interesante al trabajar en gestión del conocimiento es que empezás a trabajar con otras áreas de la organización. Por ejemplo, para las intranets y las aplicaciones internas se trabaja mucho con comunicaciones, con las TICs, con el departamento de ICT, con recursos humanos. O sea, empezamos a trabajar en otro tipo de ambientes, no es el mismo en el que siempre estábamos antes, o en algunos casos quizás sí, si son organizaciones pequeñas. Soporte editorial, también ayudar a que los autores escriban y publiquen, o sea, esto ya lo hemos visto que los bibliotecarios también están ayudando con eso. Todo el tema de la experiencia del usuario, tanto en persona, o sea, tanto como el usuario experimenta el consumo de información, pero obviamente también las herramientas tecnológicas que se generan. Y el tema del conocimiento abierto, nuestros conocimientos sobre las licencias y el las Creative Commons, etc. Y eso es solo para empezar, o sea, realmente hay millones de áreas donde cada uno de nosotros tenemos como el conocimiento y podemos implementarlo. Para mí lo que más realmente en mi experiencia, lo que más me parece que me ha ayudado, al menos a mí, es bueno, el conocimiento sobre la gestión de metadatos. Eso en todo, o sea, todo proyecto siempre tiene metadatos de alguna forma. El conocimiento de taxonomías, ontologías, o sea, toda la parte conceptual también que nosotros tenemos, que uno a veces da por sentado porque ya lo sabe, pero que es muy valioso y que otras carreras no tienen. Todas las habilidades informacionales digitales, o sea, el uso, muchas veces tenemos que ayudar a nuestros colegas a usar las herramientas de colaboración. Y nosotros también, quizás porque somos docentes o porque nos gusta la tecnología, porque somos bibliotecarios, lo sabemos usar, pero no todo el mundo lo sabe. Entonces esto es algo que creo que podemos ayudar. Definitivamente el conocimiento especializado, temático especializado, y esto es algo que siempre desde que era docente les decía a mis alumnos que si tienen una segunda carrera o una carrera que empezaron pero no terminaron, ese conocimiento técnico especializado, temático especializado, más el técnico que provee la bibliotecología, les da una ventaja bárbara para trabajar en organizaciones de ese tipo. Por ejemplo, si yo tuviera una carrera de agricultura, que hubiera empezado a hacer agricultura y la dejé, y después hice bibliotecología y me meto a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, voy a entender mucho más, los temas los voy a entender, la terminología, es una ventaja muy importante. Lo mismo los bibliotecarios legales, etc. Entonces, este tipo de conocimiento que muchos bibliotecarios tienen, se puede valorizar. Y después la capacidad de análisis y evaluación de fuentes de información, esto ya lo sabemos desde Pepito Sabor, o sea, siempre es fundamental
es súper importante y no es tan común, no lo tienen otras carreras y realmente es algo que es propio nuestro, yo diría, orgullosamente. Después, un aspecto muy interesante nuestro también es que tenemos todo este conocimiento muy técnico, que es lo que la gente piensa de nosotros cuando piensa en los bibliotecarios, pero tenemos esa orientación al usuario, que es lo que hace que el servicio de las bibliotecas, ¿no? O sea, esa vocación de atención. Y esta combinación de estos dos elementos es muy valiosa también, porque muchas veces en equipos donde es más business analysis, o es gente que vive en Excel y que le costaría muchísimo salir de eso para enfrentar al usuario y hacer una entrevista de referencia, por ejemplo, pero en cambio para nosotros es muy común ese switch entre uno y el otro constantemente. Después temas de protección de la propiedad intelectual, la privacidad, son temas que cada vez más son importantes en el ámbito digital, pero en todos los ámbitos. Y bueno, obviamente todo ese conocimiento que uno tiene por la carrera ayuda. Y también a hacer las preguntas que corresponden, a decir, uy, che, pero esto no tendríamos que hacer esto antes. Yo creo que eso es una de las cosas que nos benefician. Y después en general, y definitivamente también para los bibliotecarios argentinos, la inventiva, la capacidad de encontrar soluciones cuando las cosas faltan, cuando no importa, siempre buscamos la forma de ayudar al usuario. La curiosidad, aprendiendo constantemente. O sea, yo lo he visto con mis alumnos, era yo cuando estaba allá, cursos constantemente para tratar de aprender. Y eso es muy de nuestra carrera también, o sea, que es algo que hay que valorizar. La consistencia es algo que para mí es clave, o sea, siempre es típico tema de procesos técnicos, ¿no? La consistencia, o sea, si haces una cosa de una cierta manera, si la haces siempre de la misma manera, después vas a poder como tener parámetros para evaluar la información. Y estos son los estándares, por ejemplo, pero la consistencia está presente en todo lo que hacemos. Y cuando hay consistencia es mucho más fácil por ejemplo, encontrar la información. Entonces es un valor que tenemos los bibliotecarios o la práctica bibliotecaria que ayuda muchísimo en la gestión del conocimiento también. Y bueno, de nuevo el aprendizaje continuo. Constantemente nos vamos reinventando. Pasan los años y seguimos acá. Y antes hacíamos las cosas manuales, las tarjetas, o sea, ha pasado de todo tipo y seguimos sirviendo a nuestros usuarios y conservando la información de la mejor manera. Hay muchos temas que son más como nuevos y yo no para nada quiero decirles que yo los conozco en detalle, solamente sé que son distintas áreas donde uno podría ir como enfocando su profesión si le interesa el tema de gestión del conocimiento y, o sea, hay muchos temas relacionados con la gestión del conocimiento que lindan con la bibliotecología, pero que también están más allá. Entonces, si uno empieza a trabajar con estos temas, quizás tiene más oportunidades para trabajar en esta área. Entonces, primero, bueno, todos estos términos están en español, pero quizás en inglés los van a conocer más. El primero es los datos enlazados o link data. Esto es súper importante, o sea, la web semántica y todo el acceso a la información a través de las conexiones entre los datos. Research Data Management, o sea, manejo de datos de investigación. Nosotros muchas veces proporcionamos como el recurso de información que tiene los datos, pero nos involucramos muy poco en la creación de los datos de nuestras organizaciones, y esto cada vez pasa más. O sea, en una de las organizaciones donde trabajé, la biblioteca estaba a cargo y desarrolló el portal de datos de la organización. Y eso involucró un montón de apoyo al investigador para que todos esos datos pudieran estar en condiciones de ser publicadas. Este es el tipo de trabajo que puede hacer el bibliotecario o el gestor de la información. Después, la gestión del conocimiento, como les contaba, tenía esos elementos de personas, cultura, procesos. Entonces, hay otras áreas del saber que nos apoyan para hacer ese trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un máster en comunicaciones, y entonces la combinación de la bibliotecología y la gestión del conocimiento con las comunicaciones me sirve para yo estar como un poco más a cargo de la parte de las comunicaciones de gestión del conocimiento en mi trabajo.
Y la comunicación es muy importante porque si la gente no sabe que estamos ahí y no nos conoce y no entiende, no conoce de nuestros proyectos, etcétera, es muy poco el impacto que podemos hacer. Entonces, si saben de comunicaciones, si les gusta, por ejemplo, hacer sitios web o newsletters, lo pueden usar desde esa perspectiva para comunicar su trabajo. Lo mismo pasa en las bibliotecas también. Luego, la gestión del cambio es un tema que es muy difícil en las organizaciones. Generalmente todos hacemos cambio cuando tratamos de implementar nuevos procesos, etcétera, y muchas veces esta gestión del cambio no se hace en la forma apropiada y entonces, o con dedicación, y entonces nadie se suma al cambio y entonces las cosas siguen como estaban antes, o es más, alienamos a la gente porque no lo hicimos de la manera que había que hacerlo. Entonces, estudiar más la gestión del cambio es algo que puede apoyarlos en este trabajo. Después, bueno, hoy en día obviamente el apoyo al trabajo remoto, esto obviamente también lo hace el equipo de tecnología, pero el bibliotecario también y el gestor del conocimiento también pueden ayudar, especialmente con el uso de herramientas colaborativas. Gestión de comunidades de práctica, me refería con esto, pero también gestión de comunidades online, si tuvieran comunidades de conocimiento. Facilitación de aprendizaje, si ustedes son facilitadores, además, esto es súper útil para la gestión del conocimiento, porque cuando se generan oportunidades de aprendizaje, de compartir conocimiento, siempre se necesitan moderadores, también para las sesiones de lecciones aprendidas, etcétera, siempre hay un facilitador, un moderador, entonces es un conocimiento que se puede utilizar. Después un poco, esto pasa mucho ya en las ciencias duras, que el bibliotecario provee un apoyo mayor a la innovación, ¿no? Muchas veces los investigadores se enteran de nuevos avances de la tecnología o de la ciencia a través del bibliotecario, y eso ya es así. Pero bueno, el apoyo por ahí más involucrado del bibliotecario, del gestor de conocimiento, digamos, un interés más nuestro en la innovación puede también darnos otra oportunidad laboral. Y después temas que son también súper técnicos, bastante más difíciles, pero donde podemos empezar a investigar es la inteligencia artificial, el aprendizaje automatizado o machine learning, el procesamiento del lenguaje natural o minería de datos y la minería de datos. Todos estos temas son súper técnicos, pero lo que hacen es que pasamos del manejo de la información manual, realmente un bibliotecario catalogando y todo hecho manual, a usar toda esa información que ya está en los sistemas para poder ofrecer recomendaciones y anticipar y predecir lo que el usuario va a necesitar o hacer. El análisis de redes sociales, la traducción no parece lo que es, se llama Social Network Analysis, y es más como analizar cómo la gente se relaciona en la organización y cómo fluye el conocimiento entre las personas. Eso es muy interesante también, ver quiénes son esas personas que todo el mundo contacta porque tienen la información, y cómo algunas personas quedan desconectadas de ese flujo. Después los knowledge graphs o gráficos de conocimiento, también cuando las bases de conocimiento están representadas visualmente. La arquitectura de la información, esto es típico de desarrollar sitios web, pero en realidad pasa también a nivel organizacional, cómo se organizan, cómo se organiza la información en la organización. Y por último, la mejora de procesos. A veces, a mí es algo que me gusta mucho, por ejemplo, y he aprendido bastante en este último tiempo, y es aprender a cómo los procesos pueden ser más eficientes, y a veces se saca un paso que no era necesario y se lo reemplaza por otra cosa, o se crea una herramienta que ayuda a que el proceso sea más fácil. Y bueno, la gestión del conocimiento también tiene este elemento. Entonces, volviendo a los objetivos de desarrollo sostenible, sabemos muy bien que la pandemia no ha ayudado. Hace poquito se publicó un reporte del secretario de General de Naciones Unidas, donde, de nuevo, o sea, esto fue del año pasado, esta infográfica, pero el reporte dice peor, o sea, todo
muchos de los objetivos no han avanzado o hemos retrocedido. Entonces trabajo hay de sobra para seguir tratando de contribuir desde nuestro lugar. Ay, ¿qué hice? Bien, quisiera referirlos a la IFLA otra vez, porque durante todo el año pasado la IFLA estuvo recopilando ejemplos de cómo el sector bibliotecario global estaba ayudando y reaccionando al COVID. Y esta página está en español, es larguísima y tiene realmente información de muchísimos países y muchísimos consejos también de cómo manejar todas estas nuevas situaciones que nos ha tocado enfrentar como bibliotecarios y, bueno, como profesionales en general. Así que les recomiendo mirarlo porque también obviamente mucho tiene que ver con la gestión del conocimiento también. Cuando surgió la pandemia también los gestores del conocimiento y los bibliotecarios tuvimos que salir a informar a nuestras organizaciones de qué era lo que estaba pasando y cómo iba a influir en nuestro negocio, ¿no? Y después esta presentación obviamente se las voy a compartir, pero quisiera solamente hacerles referencia a algunos recursos que yo he estado usando para saber, bueno, si les sirven. Seguramente hay muchos más que yo todavía no descubrí y les agradecería también si quieren compartirlos. En sí, si quisieran meterse en el mundo de la gestión del conocimiento, hay tres asociaciones que les recomendaría. En principio, la Special Libraries Association tiene una comunidad de gestión del conocimiento y tiene una como mailing list también, muy interesante, y siempre aprendo cosas nuevas. También la IFLA tiene una sección de gestión del conocimiento que también la pueden seguir y los eventos que organizan. Y después está esta American Productivity and Quality Center, APQC, que es una organización más de benchmarking y tiene uno de los temas en los que se enfoca es gestión del conocimiento. Y a veces tienen webinars gratuitos y algunos de sus artículos e información están accesibles. Como redes especializadas, estos son, uno es Knowledge Management for Development, o sea, gestión del conocimiento para el desarrollo, es gratuito y también tiene una mailing list, y les recomiendo también si se quieren sumar y recibir, ahí aparecen también oportunidades laborales, preguntas, la gente comparte información, y lo mismo con la otra que es SIKM, que es otra comunidad de practitioners de Knowledge Management. Una organización que realmente les recomiendo en cuanto al conocimiento y gestión del conocimiento y en español es el BID. Ellos tienen muchísimo trabajo en este tema, muchísimas publicaciones, son realmente muy buenos. También el Banco Mundial, por cierto, pero seleccioné este porque era en español. Y hace poquito publicaron un artículo sobre los recursos y oportunidades sobre gestión del conocimiento. También hay una compañía que se llama Enterprise Knowledge, que son realmente muy buenos en cuanto a tendencias y también publican tendencias. Y el Global Deloitte tiene un reporte que es Global Human Capital Trends, y el Knowledge Management es parte de ese reporte. Entonces todos los años se publica y pueden ver ahí qué tipo de tendencias se vienen. Y obviamente en el último era todo sobre inteligencia artificial y Machine Learning. Yo, como les dije, vengo de la bibliotecología y de la comunicación, o sea que yo no estudié oficialmente Knowledge Management, hice una certificación del Knowledge Management Institute, que estuvo bien, a mí siempre me gusta tener un poco de conocimiento formal de las cosas que hago, pero también se puede trabajar de gestión del conocimiento sin tener una certificación. En la gestión del conocimiento organizacional se manejan muchas herramientas de Microsoft, ¿no? Si la organización trabaja en ese sistema, entonces les recomiendo cualquier certificación o curso online sobre las herramientas estas porque hay mucha posibilidad de compartir información ahí. Y después está la ISO sobre gestión del conocimiento, que la verdad, o sea, no es que esté súper implementada, pero es útil si la quisieran consultar también para entender un poco cuáles son los elementos básicos de un sistema de gestión. Y después hay, como les venía diciendo, hay cursos, ustedes pueden hacer cursos online en Coursera, en LinkedIn Learning, en Udemy,
de proyectos, de mejora de procesos, de gestión del cambio. Todo esto siempre ayuda, es como que uno se va armando su cajita de herramientas de acuerdo a lo que más le guste hacer. Conferencias profesionales, les recomendaría entonces la conferencia de la Special Libraries Association, que tiene como el track sobre Knowledge Management, la conferencia del APQC, que es esa organización que se especializa en conocimiento también. Una de las redes que les recomendó tiene su simposio, 2 de estos eventos son online. Y después KM World, que es otra conferencia que se hace de conocimiento que tiene mucho enfoque también en los proveedores, o sea, empresas que ayudan en la gestión del conocimiento. Y después les puse acá algunos links a donde pueden encontrar oportunidades laborales de todos esos organismos que les mostraba antes. Muchas veces postean acá. Y a mí me gusta mucho compartir cuando veo posiciones de gestión de conocimiento y bibliotecas, especialmente en organizaciones donde no me lo esperaría, o donde nada, o sea, por ejemplo, hoy una colega compartió una posición de catalogador en Netflix, en la red de Abra, y me pareció súper interesante, porque eso nos abre la cabeza de pensar dónde más podemos trabajar que por ahí nunca nos imaginábamos. Entonces, y bueno, en el área de desarrollo también, estas son una de las páginas que más se usan, pueden filtrar por como Duty Station, o sea que si quieren buscar que haya posiciones en Buenos Aires o en Argentina, pero también en el exterior si ese es su deseo. Así que esto es todo. Y ahora me gustaría, bueno, espero que estén despiertos. Si yo estoy despierto, que son las 10, las 11 casi, espero que ustedes estén despiertos. Y obviamente abierta a preguntas y comentarios. Gracias, Violeta. Muy, muy hermosa tu exposición y la verdad que muy inspiradora como para retomar todos los links que recomendaste. Hasta el PowerPoint, la verdad que hasta te pediría el PowerPoint. YouTube te manda un gran saludo, Carmen Silva, y le hace un reconocimiento a tu trayectoria y todo lo que estás haciendo en la bibliotecología. Mientras tanto, la profesora Rosa Monfasani te hace una pregunta, a los cuales invito a todo aquel que quiera preguntarle. Hace la siguiente pregunta. ¿Crees que a partir de tu exposición se está unificando la gestión del conocimiento en los 3 momentos, ya sea el explícito, el tácito y el implícito? ¿Y crees que tiene que ver eso con el rol de bibliotecario? A ver, que si a partir de mi presentación se están mezclando los 3 conocimientos. Sí. ¿Pero en mi presentación o en el concepto o esos 3 conceptos en general? ¿Se entiende? En todo lo que estás exponiendo. A ver, puede ser que lo que yo expongo, lo que yo expuse, definitivamente es un reflejo de los 3 conocimientos. Eso sí, diría, porque es el conocimiento de lo que yo aprendí formalmente y de lo que yo he leído, de la experiencia que yo tuve en el ámbito profesional y también de las cosas que he aprendido en el trabajo, ¿no? Y de la cultura organizacional que he aprendido. Eso sí. No sé si entendí bien la pregunta, pero si no me decís, Leonardo, ahí lo podemos. Sí, y si hay relación con el rol de bibliotecario. Y sí, definitivamente. Me parece que todo lo que expliqué en esta presentación tiene que ver con el rol del bibliotecario y me parece que tanto a nivel individual como como nuestro nivel facilitador en la organización, tenemos algo que hacer con respecto a todos estos tipos de conocimientos. Excelente. Elina Castro te consulta si pudiste construir los indicadores para medir la gestión del conocimiento en algún objetivo de la Agenda 2030. Gracias, Elina, por tu pregunta. Sí, ese es un tema. Primero, la medición de la gestión del conocimiento.
Es un tema, por ejemplo, que nuestra organización ahora estamos desarrollando y no es, y que sabemos que muchas organizaciones están en proceso de hacerlo. Es muy difícil de medir la gestión del conocimiento. Porque muchas veces se evalúa como, por ejemplo, cuántos registros hay en una base de datos, cuántas lecciones de aprendidas se han recolectado, cosas así, que no miden realmente el impacto que tuvo y el contexto, ¿no? No nos dice mucha información. Entonces, debo decir, en mi experiencia todavía no he pasado por ese proceso de hacer medición de la gestión del conocimiento. Y por otro lado, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos... en principio, cuando se empezó a pensar en la conexión entre las bibliotecas y el desarrollo sostenible, se hablaba del objetivo 16, que es sobre, bueno, que tenía el acceso a la información, ¿no? Pero en ese objetivo el acceso a la información estaba más pensado desde el acceso, el derecho que tiene el ciudadano a acceder a la información y también a acceder a la información que tenía que ver con la implementación de la Agenda 2030. Entonces, era relacionado, pero no era exactamente lo nuestro. Después es que nos dimos cuenta de que todos los objetivos pueden tener que ver con la gestión de la información, porque, o sea, para acceder a para alcanzar todos los otros objetivos, se necesita o información, o herramientas, o skills, o incluso acceso a Internet, o sea que en sí como que participamos de toda la agenda. Yo no sé de un indicador de la Agenda 2030 sobre gestión del conocimiento, así por decir exactamente ese concepto, pero definitivamente el acceso a la información es parte de la agenda. Perfecto. Rosa Monfasani recomienda que dice que esos tres momentos, implícito, explícito y tácito, hacen a la gestión del conocimiento. Mientras tanto, Mariana Sabugueiro pregunta si es necesario ir pensándonos desde el punto de vista del quehacer profesional, pensándonos más que como bibliotecarios, como gestores del conocimiento. Muy buena pregunta, Mariana. Me encanta. No, yo diría que no. Yo soy una promotora de los bibliotecarios, siempre lo voy a hacer. Muchas veces ha pasado que me han dicho, antes se decía la L word, como que no había que decir si uno era bibliotecario, o a veces nos quieren convencer de eso, pero yo no lo creo para nada. Lo que hay que hacer es tratar de mostrarle a la gente, o comunicar y realmente mostrar qué es lo que es el verdadero bibliotecario y la bibliotecaria y cómo podemos ayudar. Es todo, empezamos esta presentación diciendo que la gestión del conocimiento es un trabajo multidisciplinario. Así que con eso es todo. Están los gestores del conocimiento, que son más gente que se ha dedicado a estos procesos organizacionales. Estamos los bibliotecarios, que nos hemos ocupado mucho de la gestión de la información, y también están los tecnológicos, los técnicos que se han ocupado de la tecnología, y los de los comunicadores. O sea, todas estas distintas disciplinas realmente suman a la gestión del conocimiento. O sea que no creo que nos tengamos que convertir en eso. Yo creo que tenemos que como usar nuestro bibliotecario, el bibliotecario interior, para llevar adelante ese rol. Y en mi opinión, el bibliotecario es una de las profesiones que está más preparado para hacer algo así. Y muchas veces hay gente de otras áreas del conocimiento, desde economistas, politólogos, o sea, hay un montón de otra gente que se dedica a la gestión del conocimiento y que no tiene las credenciales, digamos, para hacerlo igual, pero no digo que ellos no tengan que estar ahí, pero creo que los bibliotecarios también tenemos un lugar ahí, definitivamente. Entonces, para mí es una combinación y sí me gusta la idea de estudiar un poco de gestión del conocimiento también, porque tiene conceptos muy distintos a la bibliotecología que no es lo mismo. O sea, que seguir sumando estas herramientas para poder llevar esa función. Acá Cecilia Corda pregunta que mencionaste vos, por ejemplo, que que para vos la gestión de la información es el 50%, representa el 50% de la gestión del conocimiento. Y ella pregunta, desde tu experiencia, ¿cómo entra la gestión del aprendizaje? Sí, también súper importante. Y esto está
Bueno, primero decirles que este 50% es súper al azar, o sea, no es un número estadístico que he sacado de ninguna investigación, así que por favor no me citen. Solamente quise decir bueno, que mucho de lo que hay de gestión del conocimiento y por lo que se empieza generalmente es la gestión de la información, porque lo otro es más difícil, entonces aparece más tarde cuando hay más como un el programa de gestión del conocimiento está más establecido. Em, Perdón, y entonces la pregunta era el 50% y la otra parte era Desde tu experiencia, ¿cómo entra la gestión del aprendizaje? del aprendizaje, sí, Una exacto. pata, ¿no? Una Bueno, triada entre aprendizaje, información y conocimiento. sí, sí, totalmente. Bueno, y esto también está muy conectado de dónde está el área de gestión del conocimiento en la organización. A mí me gusta mucho cuando en las organizaciones está conectado el área de aprendizaje, el área de información y el área de gestión del conocimiento en el sentido estricto de la palabra, o sea, más temas de esas lecciones aprendidas, etcétera. Este fue siempre el caso del BID, por ejemplo, donde estos tres departamentos estaban juntos. También en algunos casos está el departamento de evaluaciones junto, que es interesante porque entonces ahí se aprende de la práctica y esa información se disemina a través de la gestión del conocimiento. Yo creo que el aprendizaje, bueno, primero es fundamental para el desarrollo de los empleados, por ejemplo, en una organización, para el aprendizaje continuo, ¿no? Y para el futuro, digamos. El conocimiento, la gestión del conocimiento está más basada en el pasado y en generar conocimiento a través del intercambio, que es un conocimiento que muchas veces si no hay gestión del conocimiento no existe. Si no se generan esas oportunidades como las comunidades de práctica, etcétera. Pero el conocimiento es efectivamente, como dijiste, Leonardo, es la tercera pata y es fundamental. Todo depende también cómo la organización, qué prioridades le dé a uno y al otro, pero idealmente habría que darle la misma prioridad. Excelente. Elina Castro comenta que hay que vincular la gestión del conocimiento con el desarrollo de las infraestructuras de las bibliotecas y organizaciones. Marisa Omeña pregunta, ¿el gestor del conocimiento podría organizar todas esas disciplinas que intervienen en la gestión de la información para brindar los servicios? Esto sería más como qué viene primero, ¿no? O si hay una jerarquización entre las dos profesiones. Y no lo sé, no me parece que sea así. Digamos que en sí la gestión del conocimiento es más amplia y se vende mucho como que el gestor del conocimiento está ahí arriba y los bibliotecarios están más. Incluso hay un modelo del Banco Mundial donde se presenta toda la gestión del conocimiento y el gestor del conocimiento está a un nivel estratégico y el bibliotecario se encuentra a un nivel más operativo, incluso junto con los moderadores de comunidades de práctica, etcétera. Que obviamente no estoy diciendo que estos no tengan valor, pero me parece que el bibliotecario puede ocupar un lugar también más estratégico. La clave es la estrategia. Todo depende de cuán estratégico uno sea en la organización donde se encuentra. No importa el título, si te llamas bibliotecario o gestión del conocimiento. Entonces, para mí, la bibliotecología también puede ser estratégica si nosotros nos lo proponemos así y entendemos el business, entendemos a qué se dedica nuestra organización y cómo podemos ayudarlos a alcanzar los objetivos. Acá Mariano Corujo hace una pregunta que es muy Muy bueno interesante, también. que es, ¿sería posible incorporar la gestión del conocimiento a los planes de estudio de las actuales carreras de bibliotecología? ¿Sabés si hay instituciones que la hayan incorporado a sus planes? Sí, justamente, bueno, primero, excelente pregunta también. Yo justo debo decir, no sé, yo misma me fui de Argentina hace 9 años, o sea que no soy el ejemplo para hablar y me gustaría quizás, Elsa quiere colaborar con esta respuesta, pero he buscado dónde se puede estudiar gestión del conocimiento en Argentina y vi que, bueno, hay una maestría en exploración de datos y gestión del conocimiento en la Austral. En junio empieza un curso en el INAP para el sector público sobre gestión del conocimiento, que está abierta la inscripción. Pude ver a través de la página web que hay una materia de gestión del conocimiento dentro de la maestría de UBA, de Filosofía y Letras. Entonces, no sé si esa materia sigue en pie,
Después la UTN de Buenos Aires tiene un seminario de posgrado sobre gestión del conocimiento, y creo también que la Universidad Nacional de Córdoba tiene un curso de posgrado de gestión del conocimiento. Esto es solo lo que puedo encontrar con una primera búsqueda en internet, pero realmente no les puedo decir, no estoy familiarizada con cómo funcionan, y me gustaría abrir el floor a otros que quisieran, que estén en la llamada y que supieran de esto, si quieren colaborar con más información. Me impresiona la cantidad de opciones que diste. Pensé que ibas a decir, no sé, no. No. Sí, Sí, mucho. debo decir, miren, me acuerdo cuando yo estudiaba bibliotecología hace 18 años, junto con Dani, que está en esta llamada. em, yo me acuerdo que me daban todos estos libros que era sobre si la bibliotecología es una ciencia o no. Y era como, wow, ¿es una ciencia o no? ¿Qué sé yo? Yo me convencí de que es una ciencia, es una ciencia. O sea, en inglés es library science, ¿no? Pero gestión del conocimiento no es una ciencia per se le dice una disciplina, es un programa, es un proceso, es un montón de otras formas. Entonces, yo creo que hay que valorizar que la nuestra es una ciencia, y hay que entender también que por ese motivo la gestión del conocimiento no está tan establecida en todas las universidades, ¿no? A veces es parte de másters, es un posgrado, es un curso, es un poco distinto. Entonces es una buena combinación para la bibliotecología, pero no diría que es un reemplazo, en mi opinión y en lo que yo he visto, ¿no? No sé si quizás me prueben lo contrario. Sí, la verdad que concuerdo con vos. María Contardi comenta que depende de nosotros los bibliotecarios capacitarnos y acompañar a nuestros usuarios, y tenemos que conocer las nuevas herramientas para brindarle los mejores servicios, aplicar estrategias, como decís, y que valoren nuestra labor. A eso lo vinculo con la pregunta que hace Mopasani en relación a la Agenda 2030, y es, en la Agenda 2030, ¿cómo hay que hacer para llegar a quienes no tienen tanto o ningún acceso a la tecnología? Bueno, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en IFLA, todavía, si bien ya llevaba varios años de bibliotecaria, bastantes años de bibliotecaria, a ese punto todavía no entendía el sector de las bibliotecas públicas y populares, por ejemplo, porque no había tenido experiencia en eso. Y ahí es donde uno se da cuenta del tipo de apoyo a la comunidad y de la generación de comunidad que tienen ese tipo de bibliotecas, donde realmente, incluso, bueno, y ni hablar las bibliotecas escolares también, donde muchos estudiantes no tienen acceso a computadora en su casa y que van a las escuelas a familiarizarse, a crearse su cuenta de correo electrónico. Yo me creé mi primera cuenta de correo electrónico en la biblioteca de mi escuela. Así que realmente desde las bibliotecas, digamos, las que tienen atienden al usuario directamente, y a un usuario también en situación de desventaja, que hay muchísimas en todo el mundo, son las que me parece que contribuyen, o sea, es más fácil de identificar ese apoyo a los ODS. Y si lo ven en el mapa mundial de bibliotecas, les recomiendo ir a mirar las historias, porque realmente hay, sobre todo los áreas que se les pueda ocurrir, desde equidad de género, desde realmente todo lo que se les pueda ocurrir, hay ahí. Y pueden ver directamente esa conexión, que a veces también es muy difícil de identificar o de visualizar, quiero decir. En relación a dónde estudiar, María Prada comenta que dice, tengo entendido que en varias universidades, en carreras de orientación en ingeniería y ciencia de datos, hay carreras de grado y posgrado con materias en relación con la gestión del conocimiento. Por ejemplo, ITBA y UBA. Y pide disculpas por la pésima redacción. No, está perfecto. Está perfecto. Gracias, Patricia. ¿Cómo se llama? Tengo una pregunta para hacerte y que me genera ganas de Hay preguntártelo. una sobre perdón que te interrumpa, una sobre poner gestión del conocimiento en las carreras de bibliotecología. Dice, ¿sería posible incorporar la gestión del conocimiento a los... ¿Ya Sí, lo de hablamos Mariano. de esta? Sí, lo hablamos. Ah, ya lo Tiraste todas hablamos, las sí, ok. opciones. ¿A Y qué? fue como...
Ok, porque aquí hay gestión debería formar parte del programa. Ah, sí, lo mismo. Perdón, me No, por emociona favor. eso porque realmente me gustaría, no me parece, no sé si había contestado eso, pero que yo creo que la carrera de bibliotecología tendría que tener una materia. Si la tiene ingeniería y si la tienen tantas otras tipos de carreras, eso sí. O sea, me pareció que yo había contestado más la pregunta desde dónde se puede estudiar, pero si me hablan de los planes de estudio, yo diría que es uno de los elementos que hay que actualizar y es uno de los elementos que hay que incorporar, aunque sea como un seminario, o sea, en principio, ¿no? Y después más establecido. Y perdón por robarte No, por favor, este espacio. el rol. Eh, en relación a todo, a esto que estamos charlando, ¿hay que saber inglés para saber gestión del conocimiento? Buena pregunta. No, diría que no, no necesariamente, digamos, hay mucha información de gestión del conocimiento en español, como vieron ya, hay carreras y materias, etcétera, en los estudios de posgrado que se puede estudiar gestión del conocimiento en Argentina o en español, pero hay mucho conocimiento en inglés. Y la realidad es que esto es porque la gestión del conocimiento tiene sus orígenes en Estados Unidos como en los países anglosajones. Entonces, la historia viene de ahí. Es lo mismo que la bibliotecología. En principio, yo no sé, ya no me acuerdo el nombre del diccionario de referencia que leíamos cuando estudiábamos en la carrera, pero todo era traducción del inglés, ¿no? Y después venía un montón de España también, que era súper interesante. Bueno, todavía hay, también España es una buena opción. Sé que también en Colombia hay algunas redes, hay eventos de gestión de conocimiento, digamos para aprender, ¿no? Obviamente que para trabajar en gestión de conocimiento no necesitan saber inglés. Todo depende del área donde estén trabajando, la organización y los usuarios que tengan y la información que manejen. Y también tengan en cuenta que el nivel de conocimiento de inglés que se necesita muchas veces es un nivel de lectura, ¿no? De entender. No tienen que saber hablar perfecto. Entonces, por suerte muchas carreras de bibliotecología tienen inglés como parte de la carrera, y esto es porque la bibliografía que uno lee, para nosotros mismos actualizarnos y para el usuario, muchas veces viene en inglés. Así que siempre les recomendaría aprender inglés, pero si no es posible, no significa que están limitados para trabajar en este tema. Y, sumando también, estamos sumando adhesiones desde la Universidad Nacional de La Plata. Cecilia Corda comenta que desde hace 15 años existe la materia gestión de la información, donde se incorpora el tema de gestión del conocimiento. Gracias y Sí, seguimos ese es buen sumando adhesiones. punto. Muchos docentes o sea, identifican la necesidad de enseñar algunas otras áreas del conocimiento y lo incorporan en sus programas sin necesario revisar todo el plan, ¿no? Encuentran el enfoque donde pueden presentar ese tema también. A veces el área de gestión, ¿no? Cuando hay materias más de gestión de las organizaciones de información. Entonces esa es otra opción para empezar, aunque sea de tener algunas, dentro de materias que existen, presentar este tema. Y, por ejemplo, a ver si, de seguro que ya lo charlamos ya tanto esto, pero ¿de qué áreas de las organizaciones depende la función de la gestión del conocimiento? Si podría profundizar. Sí, esto lo había un poco mencionado cuando me refería a con quién estaba, ¿no? Y eso es algo que les recomiendo siempre mirar, que uno por ahí no lo hace tan seguido, pero la parte estratégica de uno debería hacerlo más seguido y es mirar dónde estás parado en la organización. O sea, dónde tu biblioteca está establecida, de quién depende, a quién tiene a su lado, porque todo eso también tiene que ver con cómo son las dinámicas de la organización y cuáles son los objetivos organizacionales a los cuales vos podés ayudar. Entonces, cuando empecé a entender, bueno, a investigar más sobre la gestión del conocimiento, muchas veces se encuentra en el departamento de investigación, o sea, o las vicepresidencias de investigación económica, por ejemplo, cuando son bancos de desarrollo. También se encuentra en el área de estrategia, es decir, que el gestión del conocimiento es más como un compás, y ahí es donde la gestión del conocimiento tiene un lugar más estratégico también. A veces se encuentra junto con las comunicaciones,
y esto es si el conocimiento está muy orientado al exterior. Hay organizaciones que todavía están desarrollando el conocimiento internamente, ¿no? Y por ahí cada tanto publican un blog o algo así, pero no, la parte de publicación externa es muy limitada. Y en ese caso siempre está ubicado en áreas más internas. Pero cuando un ejemplo es el BID, que tiene que su orientación es el conocimiento abierto, o sea, obviamente que quieren ofrecer el conocimiento a la región, entonces la gestión del conocimiento está unida al área de comunicaciones, porque la diseminación del conocimiento es fundamental. Así que puede estar en cualquier lugar de la organización, y como les decía antes, a veces está cerca de evaluación, de aprendizaje. Bueno, todo depende. O sea que lo pueden encontrar en cualquier lado. Y a veces no existe, y eso es también importante considerar. Muchas veces no está el área de conocimiento, y yo tengo fe en que en algún momento va a aparecer. A veces me pasa que si busco entrar a una organización que no tiene esa área, uno espera que aparezca, y es lo que pasó en mi caso en mi experiencia profesional. Y bueno, y a veces uno puede ser el que genere que aparezca, ¿no? O como bibliotecario puede generar el área de conocimiento también. Empezar a ampliar sus funciones para hacer más que la bibliotecología. La verdad que este tema podría dar para 2 horas, 3, 4 y una serie en Netflix, la verdad. Ya vinculando con esto de la oferta laboral de Netflix. Bueno, para ir cerrando, quiero, bueno, agradecerte a vos por tu charla y por todos los participantes, tanto acá en Zoom como en YouTube, con sus preguntas y las participaciones. Eh, no sé si querés decir unas palabras más, pero mientras tanto le vamos a dar la palabra ahora un ratito a Elsa. Sí, no, por favor, Elsa, adelante. Muy bien, le damos la palabra a Elsa Barda. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Violeta, fue un placer escucharte. Bueno, como siempre, sos una maquinita, una maquinita, una maquinita que espero que haya incentivado a muchos para continuar sus lecturas sobre el tema. Te voy a responder a vos que me preguntaste en su momento qué pensaba acerca de lo de gestión del conocimiento en el plan de estudios de la carrera o no, y que habías visto que en la maestría que teníamos en UBA, digo teníamos porque se discontinuó, están terminando las tesis justamente en esos años que fue en el 2012, 2013, cuando armamos todo ese plan, que luego la primera cohorte fue efectiva en 2014, 2015, y luego se discontinuó porque nos pidieron que la hiciéramos virtual, y realmente nosotros en ese momento, yo sé que sería un golazo, como dicen muchos, hacer una maestría virtual, pero bueno, en ese momento nosotros no podíamos hacerlo, y espero que sea un trabajo que quede para las nuevas generaciones, que ya se pongan a trabajar en una maestría virtual. Nosotros veíamos justamente que en el plan estaba faltando algo. Siempre lo que pensábamos era incluir en la maestría aquellas cositas que, si bien pensamos que se deberían hacer estudios aparte, complementar con otros estudios, porque existen carreras donde se estudia mucho esto, bueno, podíamos por lo menos ingresar en la temática con una asignatura. Sabemos también que una asignatura no da todo, pero es un primer paso como para comenzar a interiorizarnos del tema. De modo que sí, la teníamos incluida en la maestría, y ojalá, como digo, se continúe en algún momento de manera virtual, porque hay que armar un plan completo, hay que presentarlo a CONEAU, etcétera, etcétera.
lo mismo que habíamos hecho para hacerla presencial, y que bueno, ya se verá en su momento porque también todo cambia, y ya desde lo que hicimos en el 2012, 2013, hoy habría que hacerlo de nuevo, de modo que la maestría habría que hacerla de nuevo también. Pero realmente es un tema, como en su momento lo fue también gestión de la información, porque es como que primero hubo todo como un movimiento hacia la gestión de la información. Yo recuerdo haber ido a hacer cursos sobre gestión de la información a Chile, a Cuba, para hacerlos con Gloria Ponjuan Dante, que se dedicaba a ese tema en aquella época, ¿no es cierto? Es decir, ya ha pasado muchos años y mucha agua bajo el puente. De modo que yo creo que el mensaje aquí es la educación permanente, el aprendizaje continuo. Nosotros tenemos una gran riqueza, como vos lo has expresado, tenemos que hacer uso de esa riqueza, tenemos que explotarla más, tenemos que verla, tenemos que demostrar, y luego enriquecerla permanentemente. No podemos de ninguna manera quedarnos con lo que estudiamos, si no yo me hubiera quedado realmente en los años 70, que fue más o menos cuando me recibí. El aprendizaje continuo es un ejemplo que estás dando con esta presentación de la importancia que tiene, ¿no? Es decir, primero llegar al título, obviamente, pero una vez que llegamos al título, creo que nunca tenemos que dejar de estudiar. No son solo los médicos los que no tienen que dejar nunca de estudiar. Yo creo que en todas las disciplinas y en la nuestra se da muchísimo, pero muchísimo. Yo te quiero agradecer mucho. Sé que cuesta armar estas presentaciones, hay que dedicarle su tiempo, pero el que hayas compartido tu experiencia y los diferentes aprendizajes que has tenido en la práctica, yo creo que puede ayudar muchísimo a muchas de las personas que nos han estado escuchando. En nombre del INIBI te damos las gracias. Muchísimas gracias, Violeta. También, obviamente, como siempre, agradecemos a quienes nos han acompañado en vivo y que nutren estas charlas con las preguntas. Tampoco me cansaré de repetir que para mí, es decir, son 40 minutos casi de charla y 40 minutos de preguntas, sobre todo porque depende de los temas, obviamente, pero hay temas, en general los temas todos son interesantes, todos tienen una faceta que nos puede interesar y de todo vamos aprendiendo. De modo que muchísimas gracias por las preguntas, por la participación. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron y a los que nos verán seguramente en otro momento. Como siempre, agradezco a nuestro moderador, a Leonardo, a Rocío, a Diego del Centro Cultural Universitario Paco Urondo por su apoyo y al equipo del instituto. Muchísimas gracias a todos. Finalmente, como es nuestra costumbre, invitarlos a participar en la próxima charla el día 10 de junio, el jueves 10 de junio. Ahora vamos a pasar 3 semanas, normalmente decíamos dentro de 2 semanas nos vamos a encontrar. En este caso son 3 semanas, el día 10 de junio a las 17 horas, cuyo título es La organización del conocimiento y la evaluación de la ciencia, métodos e instrumentos. Y estará a cargo de Gustavo Liberatore, Silvia Sleiman y Andrés Buoto. Con ella retomamos las investigaciones que se vienen llevando a cabo en universidades del interior.
en este caso la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima, que en este caso es dentro de 3 semanas. Nos encontramos entonces el día 10 de junio a las 17 horas. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Y bueno, Violeta, anda a dormir muy rapidito. Sí, me toca. No, quiero agradecerte, Elsa, por favor, por haberme invitado, realmente un placer. Sí, como dijiste, las presentaciones toman tiempo, pero la energía que uno tiene, que uno recupera de este tipo de intercambios, valen la pena. Así que les agradezco a todos los 50 participantes que están en la llamada, a Elsa, a Graciela, a Leonardo por la ayuda y bueno, a Linivi por invitarme. Gracias. Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias por todo este impulso que has dado. Así que podés ahora ir a descansar tranquila. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.